En la prisión, el silencio pesado solo era interrumpido por el eco de las rejas. El guardia veterano observaba, amargado en su silla de ruedas, cuando la niña lo miró con firmeza y dijo: «Libera a mi hermano, y yo te curo». Él se rió, incrédulo, sin saber que en pocos segundos cada celda, cada mirada, presenciaría un milagro que cambiaría la historia de aquel lugar para siempre. Desde pequeña, Cynthia llevaba en los ojos la admiración por Elías. Para ella, él era más que un hermano. Era su héroe. Ese lazo nació de un dolor inmenso. Años atrás, cuando ella era apenas un bebé y su hermano tenía 14 años, sus padres salieron juntos al mercado de la esquina y nunca regresaron. Fueron asaltados y les arrebataron la vida. Elías, con el corazón roto, asumió un papel que nunca pidió, pero que cargó con valentía. Fue hermano, fue padre, fue escudo. A los ojos de Cynthia, él era la muralla que la vida le había dejado para protegerla. El tiempo pasó. Cynthia ahora tenía 7 años y Elías, 22, pero las pruebas de amor del hermano aún estaban en cada detalle, en el arroz mal sazonado que cocinaba para alimentarla, en la cobija con la que la arropaba en las noches frías, en las historias inventadas para que ella durmiera sonriendo. Sin embargo, la promesa sería puesta a prueba cuando, en una mañana gris, el timbre retumbó con violencia. 2 policías aparecieron con semblante severo. «Tu hermano fue arrestado», dijo uno de ellos. La acusación: asalto a mano armada que terminó en agresión brutal. Cynthia se paralizó. El suelo parecía hundirse bajo sus pies. En los días siguientes, no dejaba de preguntar: «Pero él dijo que iba a cuidar de mí. ¿Cómo puede estar preso?». Las respuestas nunca llegaban. Una trabajadora social, mujer de mediana edad, fue designada para acompañarla hasta la prisión. En el camino, dentro del auto oficial, Cynthia miraba por la ventana, apretando contra el pecho una pequeña muñeca de trapo que siempre cargaba. «Hoy vas a ver a tu hermano, querida», dijo la mujer, intentando sonar dulce. Pero en el corazón de la niña había más miedo que consuelo. Al llegar a la prisión, la puerta pesada se cerró detrás de ella con un estruendo metálico. Elías apareció en una celda, esposado, con el rostro abatido. Cuando los ojos de ambos se encontraron, un silencio intenso lo cubrió todo. La niña corrió hasta el teléfono y apoyó las 2 manitas en el vidrio. «Elías, ellos dijeron que tú lastimaste a personas, que robaste. Eso no es verdad, ¿verdad?». Elías cerró los ojos como si el dolor fuera insoportable. «No, Cynthia, yo nunca haría eso. Tú me conoces. Soy inocente, lo juro. Tienes que creer en mí». «Lo sabía», dijo con firmeza, los ojos brillando. «Jamás harías eso». «Eres mi héroe, Elías». Detrás de ellos, sentado en su silla de ruedas, estaba Javier, el guardia veterano. El semblante duro y desconfiado escondía a un hombre marcado por el sufrimiento. Años atrás había recibido un disparo en la columna estando en servicio. Sobrevivió, pero perdió el movimiento de las piernas. Observaba incrédulo mientras la escena se desarrollaba. Cynthia entonces giró lentamente la cabeza hacia él. Había lágrimas en sus ojos, pero también un brillo inesperado de valentía. «Señor, si usted libera a mi hermano, yo lo hago caminar». El parlatorio entero enmudeció. Javier arqueó las cejas, incrédulo. «¿Qué dijiste, pequeña? No tienes idea de lo que hablas». «Sí sé lo que digo. Si confía en mí, va a volver a caminar». «Tú, una niña, curar mis piernas. No juegues con eso», respondió tratando de disimular el desconcierto. Cynthia apretó los puños e insistió: «Déjeme intentarlo». «Por favor, mi hermano no puede quedarse aquí. Voy a probar que dice la verdad». El guardia respiró hondo, dividido entre la razón y aquella fe inocente que removía algo dentro de él. Lentamente se apartó de la silla y dijo con voz firme: «Está bien, pero si no pasa nada, nunca vuelvas a hablar de esto».
Cintia asintió con determinación. Se acercó, colocó su pequeña mano sobre las rodillas de él. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Javier, pero cerró los ojos, preparado para la decepción. De pronto, un cosquilleo surgió en los pies, subiendo como fuego por las piernas dormidas desde hacía años. Abrió los ojos de golpe, apretando la boca para contener el grito. No, no puede ser. Los presos comenzaron a agitarse en las rejas. «Miren sus pies», gritó alguien. Javier, temblando, intentó mover el pie derecho y respondió. Intentó el izquierdo y también se movió. El ruido metálico de las rejas retumbó al unísono, como si todos estuvieran en trance. Con esfuerzo, se apoyó en los brazos de la silla, las piernas vacilando. Las venas saltaron en su cuello del esfuerzo y entonces, lentamente, se puso de pie. Primero tambaleante, luego erguido, como un hombre que renacía. El patio entero estalló. Gritos, lágrimas, risas nerviosas. Los guardias soltaron los bastones al suelo. Los presos golpeaban las rejas desesperados, como si presenciaran algo divino. Javier llevó las manos al rostro llorando. «¡Estoy de pie! ¡Estoy de pie!», repetía sollozando en voz alta. Cintia miró a Elías con los ojos llenos de lágrimas y sonrió. «Yo te dije que creía en ti». Elías, con la garganta apretada, pensaba, «Ella es mi salvación». Hasta lo imposible sucede cuando ella cree. El milagro de Javier se esparció como fuego en hierba seca. Bastó que un celular grabara la escena del guardia levantándose frente a presos y funcionarios en shock para que las imágenes cruzaran los portones de la prisión e inundaran el mundo. En pocas horas, los videos ya estaban en las redes sociales. Los titulares aparecían en periódicos locales y al día siguiente, televisoras nacionales repetían sin parar la escena de Javier, tambaleante y llorando, de pie por primera vez en tantos años. Lo imposible había sucedido allí, frente a todos, y por causa de una niña. Esa ola de conmoción rápidamente sobrepasó los muros de la penitenciaría. Surgían comentarios. ¿Y si el muchacho fuera inocente? ¿Sabes tú, y si ese milagro fuera una señal de que el caso necesita revisarse? La presión popular creció, alcanzando tribunales e incluso a políticos. El director del presidio, acorralado y temiendo un escándalo mayor, se vio obligado a autorizar la reapertura del proceso. Los abogados revisaron las pruebas. Eran frágiles, inconclusas, basadas en testimonios dudosos y sin evidencias concretas. El juez, ante el ruido y la inconsistencia, decretó la liberación de Elías. A la salida, el portón de hierro se abrió con un estruendo metálico. Del otro lado, Cintia esperaba, los ojos abiertos de expectativa. Al ver la silueta de su hermano acercarse, no pensó en nada más que en correr. Sus pequeños pies golpearon el suelo como si volaran, y se lanzó a sus brazos, abrazándolo con la fuerza de quien teme perder otra vez. «Volviste, lo sabía», exclamó, con lágrimas corriendo sin que intentara contenerlas. Elías, con la garganta apretada, la estrechó contra su pecho, sintiendo el corazón dispararse. «Te lo prometí, ¿recuerdas? Siempre regreso». Las semanas que siguieron fueron como respirar después de un buceo demasiado largo. Por primera vez en mucho tiempo, había risas sencillas en casa. Elías cocinaba torpemente, mientras Cintia reclamaba, «Está demasiado salado, hermano». «Entonces cocina tú, chef», replicaba él riendo. Por la noche, los dos se acurrucaban en el pequeño sofá, viendo películas antiguas en la televisión prestada por una vecina. La niña se dormía con la cabeza en su hombro, y Elías, aunque cansado, la miraba por unos minutos, como si quisiera grabar esa paz en el corazón. También estaban los sueños. Cintia dibujaba casas coloridas con jardines enormes y decía, «Aquí va a ser nuestra casa, Elías. Tú vas a trabajar, yo voy a estudiar, y nunca más vamos a separarnos». Él miraba los garabatos torcidos, sonreía, pero en el fondo aún cargaba la sombra del miedo.
¿Será que podré darle esa vida? Pensaba en silencio, pero escondía esas dudas porque sabía que, para la niña, él era más que un hermano. Era la única certeza que tenía en el mundo. Pero la calma duró poco. Era madrugada cuando alguien golpeó fuerte la puerta. El sonido seco resonó en la casa silenciosa, haciendo que Cynthia despertara asustada. La niña corrió a abrir, preocupada y tensa. En el umbral 2 policías estaban serios, sosteniendo carpetas y documentos. Uno de ellos habló en tono grave. «Niña, tu hermano fue arrestado nuevamente. Está acusado de participar en un asalto violento esta noche. Hay testigos que dicen haberlo visto». Las palabras cayeron sobre Cynthia como piedras. Llevó las manos a la boca, los ojos llenándose de lágrimas de inmediato. «No, no puede ser. Él no haría eso», sollozó, la voz quebrada. El policía intentó suavizar el tono. «Entendemos que sea difícil, pero es lo que tenemos hasta ahora». Pero antes de que pudiera continuar, Cynthia se secó las lágrimas con el brazo y levantó el mentón, decidida. «Ustedes están equivocados. Voy a probarlo. Voy a sacarlo de ahí otra vez». Los policías se miraron entre sí, confundidos por la firmeza de aquella niña ante una noticia tan dura. Pero en su corazón no había espacio para dudas. Entre sollozos y valentía, Cynthia sentía que una nueva batalla apenas comenzaba, y esta vez estaba aún más dispuesta a ganar. Al día siguiente del arresto, Cynthia no pudo cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, veía la escena de los policías en su puerta, las palabras pesadas retumbando. «Tu hermano fue arrestado nuevamente». La almohada amaneció empapada, pero junto a las lágrimas había una llama de convicción. Cuando la trabajadora social apareció temprano para llevarla al presidio, la niña ya estaba de pie, con el cabello recogido a como pudo y la muñeca de trapo apretada contra el pecho. «Voy a probar que ellos están equivocados», murmuraba bajito, como reforzando la promesa a sí misma. La sala de visitas del presidio tenía olor a hierro oxidado y desinfectante barato. El vidrio que separaba a los presos de los familiares estaba marcado por manos, voces y esperanzas aplastadas. Elías entró esposado, el rostro más abatido que la primera vez. Al ver a su hermana intentó sonreír, pero el peso en los hombros era evidente. Se sentó, tomó el teléfono y respiró hondo. «Cynthia, no sé qué decir». La niña, con la voz quebrada, lo interrumpió de inmediato. «No tienes que decir nada. Yo ya sé que tú no harías esto. Eres mi héroe, pero te prometo que voy a sacarte de aquí otra vez, aunque tenga que curar a todo este presidio para probarlo». El silencio que siguió pareció retumbar dentro de las paredes. Elías cerró los ojos, tomado por una mezcla de vergüenza y ternura. Veía en esa niña la fuerza que él mismo había perdido. «Cynthia, no entiendes. La vida no es tan sencilla». Ella golpeó con su manita el vidrio, el rostro serio. «Sí entiendo. Entiendo que me prometiste nunca dejarme. Y si el mundo entero te acusa, yo voy a seguir aquí. Voy a luchar por ti, aunque nadie me crea». Las palabras de la niña sonaban como una flecha directa al corazón de él. Por primera vez, Elías no pudo responder. Solo bajó los ojos, sintiéndose pequeño ante el coraje infantil. La trabajadora social hizo señal de que la visita estaba por terminar. Cynthia apretó los labios tratando de contener las lágrimas. Se levantó despacio, apoyó la mano en el vidrio y dijo bajito, como un susurro cargado de promesa: «Voy a volver, Elías. Nunca voy a rendirme contigo». Él apoyó su propia mano en el mismo lugar, separada apenas por el frío del vidrio, y respondió con voz temblorosa: «Lo sé, pequeña, eres todo lo que tengo». Con pasos cortos y renuentes, ella se alejó, girando la cabeza para mirarlo hasta el último instante, como quien teme que los ojos sean el último puente entre ellos. Fue entonces cuando apareció Javier. El guardia, que ahora caminaba con firmeza después del milagro, se acercó a la celda de Elías.
la mirada cargada de algo diferente. Ya no era el hombre incrédulo que observaba de lejos. Ahora caminaba como alguien que había renacido. Los otros presos lo respetaban en silencio cuando pasaba, como si fuera la prueba viva de que lo imposible podía suceder. Frente a Elías, se detuvo y cruzó los brazos. ¿Vas a seguir engañando a la única persona que aún cree en ti?, preguntó con voz firme, casi cortante. Elías levantó la cabeza, sorprendido. ¿Engañando? Yo no... No intentes esconderte detrás de palabras. Yo vi la forma en que ella habló contigo. Esa niña cree en cada sílaba tuya, y tú lo sabes. Javier dio un paso más cerca, mirándolo de frente. Ella es todo lo que tienes, y aún así sigues en ese camino de silencio, de sombra. Elías apretó las manos esposadas, respirando hondo. Ella es todo lo que tengo, es verdad, pero no sé si puedo ser lo que ella merece. Entonces aprende a serlo, replicó Javier, golpeando la mano contra los barrotes. Sé lo que esa niña merece. Si no por ti, por ella, porque si pierdes su confianza no te quedará nada. El impacto de esas palabras fue como un golpe invisible. Elías miró al suelo, luego al techo, tratando de huir de ese enfrentamiento. Pero los ojos de Javier permanecían fijos, ardiendo como brasas. Por primera vez él no respondió. El silencio, pesado, cargaba algo nuevo. La semilla de un cambio que comenzaba a germinar, aunque tímidamente. Mientras Javier se alejaba, los ecos de la conversación permanecían. Cintia, afuera, aún no sabía de ese diálogo, pero algo dentro de ella ya presentía que las cosas estaban cambiando. Su promesa había encendido una chispa, y esa chispa, ahora, incendiaba no solo el corazón de su hermano, sino también la conciencia de un hombre que antes vivía preso en sus propias ruinas. Esa tarde, cuando Cintia entró nuevamente al presidio, su corazón estaba dividido entre dolor y esperanza. El pasillo parecía más largo. Cada paso retumbaba como si el suelo quisiera recordarle dónde estaba. El vidrio frío la separaba de su hermano, que entró con el semblante cargado, los ojos bajos y los hombros encorvados. Elías parecía más viejo, más cansado, como si cargara no solo el tiempo, sino un secreto que ya no podía sostener. Respiró hondo, tomó el teléfono y antes incluso de mirarla a los ojos, murmuró: «Ya no puedo mentir, Cintia. Siempre fui culpable». La niña abrió los ojos de par en par, el aire atrapado en el pecho. Elías levantó el rostro, ahora lleno de lágrimas, y dejó que las palabras salieran como un torrente. Desde la muerte de nuestros padres, nunca supe cómo cuidarnos. Yo era solo un muchacho, pero tenía que poner comida en la mesa y no sabía otra forma. Así que robé, mentí, golpeé, me convertí en lo que más odiaba. Cada vez que tú sonreías con el plato lleno, era con dinero sucio. Sabía que estaba mal, pero no podía salir de esa vida. Cuando me arrestaron la primera vez, no fue injusticia, lo merecía. Soy culpable, Cintia, siempre fui culpable. Las lágrimas de la niña cayeron sin control. Su manita temblaba contra el vidrio. Me mentiste. Todos estos años me hiciste creer que eras inocente, que eras mi héroe. Y yo creía en cada palabra tuya. Elías cerró los ojos con fuerza, avergonzado, golpeando la mesa como quien se castiga. Lo sé. Destruí la confianza más pura que tuve en la vida. No tengo derecho a pedir tu perdón. Ni siquiera quiero que me perdones. Solo quiero que sepas la verdad. Cintia guardó silencio por unos instantes, con el corazón roto, pero su alma de niña no conocía rencor. Entre lágrimas, acercó la mano al vidrio y susurró: «Te perdono, Elías, no porque lo merezcas, sino porque no sé amarte de otra forma. Pero no vuelvo aquí si no cambias de verdad. Ya no quiero un héroe de mentira. Quiero a mi hermano de verdad». Del otro lado, Elías deslizó su mano sobre la de ella, con el rostro empapado de lágrimas. «Voy a cambiar. Por primera vez en mi vida, voy a cambiar de verdad. Te lo juro.
La visita terminó con el corazón de ambos en pedazos, pero también con una nueva semilla, el peso de la verdad y la oportunidad de un nuevo comienzo. Cuando Cynthia cruzó los portones para salir, encontró a Javier recargado junto a la caseta. Caminó hacia ella, con pasos firmes como un símbolo vivo del milagro que había recibido. Se agachó a su altura y con una voz cargada de ternura inesperada, preguntó: «Cynthia, no pensarás pasar por esto sola, ¿verdad? Si quieres, puedes quedarte conmigo. Mi casa es sencilla, pero hay un lugar para ti. Hasta que Elías cumpla la condena, yo te cuido como si fueras mi familia». La niña lo miró sorprendida. Su pecho aún dolía por la confesión de su hermano, pero las palabras de Javier traían un calor nuevo, como si el destino le ofreciera un refugio. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de dolor, eran de alivio. «Lo acepto», dijo con la voz entrecortada. Solo quería un lugar donde descansar sin tener miedo. Javier abrió una sonrisa tímida, casi contenida por la emoción. «Entonces ven, pequeña, mi casa ahora también es tuya». Esa noche, Cynthia se durmió en el sofá de la sala sencilla de Javier, cubierta con una manta gastada pero perfumada. Por primera vez en muchos años, cerró los ojos sin el peso de una pesadilla. En el silencio de la casa, sentía que, aunque herida, finalmente estaba segura. Los días después de la confesión fueron como un golpe en el alma de Elías. El silencio de la celda parecía gritarle, trayendo a la memoria cada mentira, cada crimen y cada lágrima que había causado a su hermana. Por las noches, se recostaba en el colchón duro y cerraba los ojos, pero el rostro de Cynthia regresaba, tan nítido que dolía. «Te perdono, pero solo vuelvo si cambias de verdad». Esas palabras retumbaban como martillazos en el pecho, dejándolo sin aire. Por primera vez no sentía solo miedo de la prisión, sentía vergüenza de sí mismo. Fue en ese momento que Javier empezó a visitarlo con frecuencia. Siempre firme, pero sin arrogancia, el guardia se sentaba frente a la celda con la postura de alguien que no pedía permiso, simplemente entraba. «¿Sabes por qué ella todavía cree en ti?», comenzó en una de las primeras conversaciones. Elías levantó los ojos, cansado, con profundas ojeras. «Porque es ingenua, porque es solo una niña». Javier negó con la cabeza, desaprobando. «No, porque ella ve en ti lo que tú aún no ves. Ella mira al hombre que puede ser, aunque esté escondido bajo toda esa mugre». Esas palabras golpeaban más que los barrotes. Elías nunca se había detenido a pensar en lo que podía llegar a ser. Siempre vivió por instinto de supervivencia, robando, peleando, escapando. Pero ahora alguien lo miraba como si fuera capaz de algo más grande. No respondió ese día, solo bajó la cabeza, pero por la noche soñó con Cynthia sonriendo, corriendo en un jardín, libre de miedos. Al despertar sintió algo diferente. Ganas, una pequeña, casi imperceptible voluntad de ser otro hombre. La oportunidad de demostrarlo llegó un día común, en el comedor de la prisión. Dos reclusos comenzaron a discutir por un pedazo de pan. En segundos, los puños ya volaban, las sillas se arrastraban y los gritos retumbaban. Antes, Elías se habría lanzado a la pelea sin pensarlo dos veces, o se habría quedado callado, indiferente. Pero esta vez, se levantó con firmeza, levantó las manos y gritó: «¡Basta, paren ahora mismo!». Su voz retumbó fuerte, más de lo que esperaba. Los dos hombres, sorprendidos, se congelaron por unos segundos. Elías se colocó entre ellos, mirando a uno y a otro a los ojos. «¿Creen que esto va a cambiar algo? ¿Que más violencia va a liberar a alguien aquí? No, solo los va a hundir más». El silencio se extendió por el comedor. Algunos presos rieron por lo bajo, burlándose, pero la mayoría observaba con respeto. El inspector que vigilaba anotó algo en un cuaderno, intrigado por la escena. Lo más increíble fue que los dos se apartaron sin continuar la pelea. Elías se volvió a sentar, el corazón acelerado, pero con una extraña sensación de ligereza.
Por primera vez, no había elegido la violencia, había elegido la palabra. En los días siguientes, algo cambió. Presos que antes lo veían solo como uno más, comenzaron a buscarlo en secreto. Algunos pedían consejos, otros simplemente desahogaban sus penas. Elías escuchaba. A veces no sabía qué responder, pero los oía, y eso ya bastaba. Uno de ellos, un muchacho joven, con tatuajes recientes, dijo en voz baja: «Si yo hubiera tenido un hermano como tú, quizá no estaría aquí». Esas palabras hicieron que Elías tragara saliva con dificultad. Cintia volvió a su mente y pensó: «Aún tengo tiempo de ser el hermano que ella merece». Javier también percibía el cambio. En las visitas a las celdas, ya no necesitaba forzar las palabras. Elías hablaba por sí mismo, contaba sus reflexiones, sus miedos. Un día, al despedirse, Javier sonrió discretamente. «Sabes, muchacho, he visto a muchos aquí prometer cambio. La diferencia es que tú estás empezando a vivir esa promesa». Elías no respondió, solo asintió. Pero dentro de sí, algo se encendió. No quería cambiar solo por él mismo. Quería cambiar por Cintia, por la única persona que, a pesar de todo, nunca dejó de creer en él. Y aunque las rejas aún lo mantenían preso físicamente, por primera vez en mucho tiempo, Elías sentía que comenzaba a liberarse por dentro. El tiempo pasó como un río silencioso, pero cargado de cambios. En poco más de un año, el nombre de Elías ya no era susurrado como sinónimo de peligro, sino como un ejemplo improbable de transformación. Los guardias notaban su postura serena, los presos lo respetaban como alguien que, en lugar de usar los puños, usaba las palabras. Incluso los informes internos registraban el cambio. Disciplina ejemplar, influencia positiva entre los reclusos, participación en programas de lectura y trabajo. Cada anotación era un ladrillo derrumbando el muro invisible que lo separaba de la vida. En la última audiencia, el juez hojeó el expediente con una mirada escéptica, pero poco a poco se rindió ante las evidencias. La recomendación del director del presidio, las cartas de los funcionarios, incluso los testimonios de presos que afirmaban haber encontrado en él un consejero inesperado, pesaron en la decisión. Cuando se leyó la sentencia, el corazón de Elías se detuvo por un instante. Libertad. Pero no era la libertad común que ya había visto en otros reclusos. Era la libertad de un nuevo hombre que finalmente había elegido cambiar. El portón de hierro se abrió con ese chirrido inconfundible, cargado de recuerdos. Cada paso que daba hacia afuera era como arrancar un grillete invisible de sus piernas. El sol de la mañana golpeó su rostro con una intensidad casi dolorosa, como si el mundo lo pusiera a prueba. ¿Estás listo para vivir de nuevo? Entrecerró los ojos contra la claridad, respiró hondo y recordó todas las noches en vela, las palabras de Javier, las lágrimas de Cintia. Ya no quería desperdiciar la segunda oportunidad que la vida le daba. Afuera, Javier lo esperaba recargado en su auto sencillo, las manos firmes en los bolsillos, pero los ojos atentos como quien conocía el peso de ese momento. A su lado, Cintia casi no se contuvo al ver a su hermano cruzar el portón. Corrió como si sus piernas fueran más rápidas que el viento, se lanzó a sus brazos y lo abrazó con una fuerza que parecía querer unir todos los pedazos que la vida había roto. «Ahora sí volviste de verdad», dijo, con el rostro hundido en su pecho. Elías cerró los ojos, las lágrimas rodando sin pedir permiso. «Lo prometo, pequeña, nunca más voy a dejarte». Javier, que observaba en silencio, se acercó despacio. Sus pasos firmes eran más que un recuerdo de un milagro. Eran la prueba viva de que a veces lo imposible era solo el comienzo. Puso la mano en el hombro de Elías, mirándolo a los ojos. «A partir de hoy, no necesitas cargar este peso solo. Ustedes dos tienen un hogar, quédense conmigo el tiempo que quieran». Su voz no tenía la frialdad de un guardia, sino la ternura de alguien que había encontrado una nueva familia.
Elías tragó saliva, estrechando la mano del hombre que alguna vez había sido solo un carcelero y que ahora era un puente hacia una nueva vida. Esa noche, bajo el mismo techo, los tres compartieron algo inédito: libertad. Javier preparó una comida sencilla, arroz, pollo y ensalada, pero el sabor era distinto. Cintia reía a carcajadas, ayudando a poner la mesa, mientras Elías observaba en silencio, grabando cada detalle como si temiera despertar de un sueño. La sencillez de esa escena, una niña sonriendo, un guardia que ahora era amigo, una mesa compartida sin miedo, era el mayor milagro que había vivido. Y cuando llegó la noche y las luces se apagaron, Cintia se durmió tranquila. Javier cerró los ojos en paz y Elías, acostado en un colchón modesto, sonrió solo por primera vez en años. El sonido distante de las calles, las risas aún resonando en la casa y la certeza de que ya no estaba solo eran la prueba de que su libertad no comenzaba en los portones de la prisión, sino en el corazón que finalmente había aprendido a cambiar. Los días que siguieron estuvieron marcados por una paz nueva, casi extraña para quien había vivido tanto tiempo en medio del caos. La pequeña casa de Javier, antes demasiado silenciosa, ahora resonaba con risas, el tintinear de cubiertos y conversaciones sin prisa. Elías ayudaba a arreglar cosas sencillas. Cintia llenaba los cuartos de vida con sus dibujos pegados en las paredes y Javier, todavía acostumbrándose a la idea de compartir su rutina, empezaba a sentir que aquella soledad que lo había acompañado por años finalmente se había roto. Una tarde de domingo, mientras el aroma de café recién hecho se extendía por la cocina, Cintia corrió hasta la estantería de la sala con una caja de recuerdos en las manos. Era una caja antigua, con fotos amarillentas de los tiempos en que sus padres aún vivían. La abrió en la alfombra de la sala, esparciendo las imágenes como quien esparce tesoros. Entre risas y recuerdos, le mostró una fotografía a Javier. «Mire, tío Javier, son mis papás». El guardia, acostumbrado a la dureza del presidio, no esperaba que una imagen pudiera arrebatarle el suelo tan de repente. En la foto, la pareja sonreía de manera sencilla, como quien celebra la vida sin saber del final trágico que los esperaba. Javier se congeló. Sus ojos se fijaron en los rostros y un recuerdo distante comenzó a pulsar dentro de él. Era como si una puerta que había mantenido cerrada durante años fuera derribada en segundos. El corazón le latió con fuerza. Sus manos temblaron levemente mientras sostenía la fotografía. Ya había visto esos rostros antes, no había duda. Pero, ¿dónde? ¿Cuándo? El aire se volvió más pesado. Javier se levantó de golpe, dejando que la taza de café cayera y se hiciera añicos en el suelo. Elías se sobresaltó con la reacción repentina. «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» Pero Javier no respondió. Caminó apresuradamente hasta un cuarto al fondo de la casa. Abrió el armario antiguo de madera, de donde sacó una carpeta polvorienta, llena de recortes de periódicos y documentos de su juventud como policía. Sus manos temblorosas hojeaban las páginas hasta que, finalmente, un recorte cayó al suelo. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero el titular aún podía leerse claramente. «Matan a pareja durante asalto. Policía resulta herido en el enfrentamiento». Justo debajo, una foto mostraba a Javier, mucho más joven, acostado en una camilla, con sangre corriendo por su pierna, pero aún vivo, consciente. Al lado, la imagen de los mismos padres de Cintia y Elías aparecía en el periódico. Javier se dejó caer en una silla, el recorte entre las manos, los ojos perdidos en el vacío. Su corazón se cerró como si una mano invisible lo aplastara. El milagro que lo había devuelto a la vida estaba ligado a la misma tragedia que destruyó a aquella familia. Inspiró hondo, intentando calmar el temblor en su cuerpo, pero sabía que nada sería igual después de ese descubrimiento. Sin decir una palabra, guardó el recorte de nuevo, cerró la carpeta y permaneció sentado, solo en el cuarto, sintiendo el peso abrumador de la coincidencia.
o del destino. Javier pasó esa noche en vela. El recorte de periódico parecía arder en su mente como un hierro candente. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el sonido de los disparos, el grito de desesperación, la carrera por el callejón estrecho. Sentía otra vez el impacto de la bala en su espalda, el sabor metálico de la sangre en la boca, el dolor que lo desgarraba y, sobre todo, la impotencia de ver vidas inocentes arrebatadas frente a él. Ahora sabía que esas vidas no eran anónimas, eran los padres de Cynthia y Elías. Era como si el destino, después de tantos años, hubiera cerrado el círculo de manera brutal y reveladora. A la mañana siguiente, llamó a los hermanos a la sala. El corazón le pesaba, pero ya no había cómo ocultarlo. Cynthia se sentó en el sofá con las piernas colgando, abrazada a su muñeca gastada. Elías permaneció de pie, brazos cruzados, tratando de descifrar el semblante cargado del hombre que ahora consideraba familia. Javier respiró hondo, se pasó la mano por el rostro y con la voz grave y temblorosa comenzó: «Necesito contarles algo que descubrí ayer, algo que ocurrió hace muchos años, el día en que ustedes perdieron a sus padres. Yo estuve allí. Yo fui el primer policía en llegar a la escena». El silencio cayó como un peso sofocante. Los ojos de Cynthia se abrieron de par en par y Elías dio un paso al frente, fijando la mirada en él. Javier continuó, la voz quebrándose en algunos momentos. «Yo vi cuando ocurrió el asalto. Corrí, traté de impedirlo, luché como pude. Logré salvar a personas que estaban cerca. Hice todo lo posible para evitar lo peor. Pero en ese callejón, detrás del mercado, no pude evitar que sus padres fueran alcanzados. Cuando pensé que podría reaccionar, uno de los criminales me tomó por la espalda. La bala entró directo en la columna. Fue ahí donde perdí el movimiento de las piernas. Y fue ahí donde ustedes perdieron a sus padres». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de dolor. Javier bajó la cabeza, gruesas lágrimas corriendo por su rostro. «Lo intenté, juro que lo intenté. Arriesgué mi vida ese día, pero aún así fallé. Pasé años con la culpa consumiéndome, preguntándome si pude haber hecho más. Nunca olvidé sus rostros, y ahora descubro que ustedes son los hijos de esa pareja». Cynthia llevó las manos a la boca, los ojos llenos de lágrimas. Se acercó despacio, con el corazón apretado, pero sin miedo. «Entonces, ¿usted fue quien trató de salvarlos? ¿Usted se lastimó por eso?» Javier asintió con la cabeza, incapaz de hablar por unos segundos. Elías, conmovido, puso la mano en su hombro. «No fallaste, Javier. Hiciste lo que nadie más habría hecho. Enfrentaste a criminales armados solo con tu valor. Diste todo lo que tenías, y por eso estamos agradecidos». Las lágrimas ahora brotaban de todos. Cynthia apoyó su cabecita en el pecho de Javier, abrazándolo con ternura. «Gracias por haber intentado salvar a papá y mamá. Yo sé que ellos, desde el cielo, están viendo esto ahora, y están felices de que usted no se haya rendido con nosotros». Javier la abrazó fuerte, como quien intenta sostener la vida entre los brazos. El peso de la culpa empezó a disolverse lentamente, sustituido por algo nuevo, un alivio agridulce, la sensación de que, de alguna manera, aquella lucha no había sido en vano. Elías miró a los dos y por primera vez sonrió con el corazón ligero. «Ahora todo tiene sentido. No fue casualidad. Desde ese día nuestras vidas se cruzaron. Estaba destinado que estuviéramos juntos. Estaba destinado que fueras parte de nuestra familia». Javier, con la voz entrecortada, completó: «Tal vez era el destino. La vida me quitó el movimiento, pero me dio a ustedes dos, y eso vale más que cualquier victoria que hubiera podido tener». Los tres se abrazaron, las lágrimas mezcladas, los corazones entrelazados. No eran solo sobrevivientes de una tragedia, eran la prueba viva de que el amor puede nacer incluso del dolor más profundo. Y allí, en ese instante, comprendieron. Desde aquel entonces ya estaban destinados a estar juntos.
El domingo amaneció con el sol radiante, iluminando el patio sencillo de la casa de Javier, como si hasta el cielo celebrara el renacer de esa nueva familia. El olor a pasto mojado aún estaba en el aire, mezclado con la brisa suave que movía la ropa tendida en el cordel. Javier, que durante años había vivido en silencio, ahora sonreía al encender la parrilla, con las manos firmes colocando el carbón y el fuego cobrando vida con cada soplido. A su lado, Cintia corría por el patio riendo con la muñeca en brazos, y Elías ayudaba a arreglar la mesa de madera con mantel a cuadros, platos y vasos sencillos. Era una escena de normalidad, pero para ellos era mucho más que eso. Era un milagro. Mientras la carne comenzaba a asarse, el aroma se esparcía, despertando recuerdos que nunca habían tenido. Era como si el olor de la vida nueva impregnara cada rincón de la casa. Cintia llevó una jarra de limonada fresca, derramando algunas gotas en el camino, y la colocó sobre la mesa con un orgullo que hizo reír a Javier. «Mira nada más, ya tenemos hasta cocinera en la familia». Elías, sonriendo, completó: «Y mejor cocinera que yo, seguro». Cintia le sacó la lengua a su hermano y rió fuerte, llenando el patio de alegría. Se sentaron juntos, finalmente, como personas que ya no necesitaban huir ni esconderse del pasado. Javier sirvió los trozos de carne, pasando primero a Cintia, después a Elías y solo al final a sí mismo. Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. Ya no estaba solo. Al levantar los vasos para un brindis improvisado, el silencio se hizo por un instante. Era momento de decir con palabras lo que el corazón ya gritaba. «La vida me quitó tantas cosas», dijo Javier, la voz firme pero cargada de emoción. «Me quitó mi cuerpo, me quitó mis sueños, me quitó hasta la esperanza. Pero ahora me doy cuenta de que me lo devolvió todo, en forma de familia». Elías asintió con los ojos llenos de lágrimas y levantó su vaso también. «Pasé años intentando ser alguien que no era, mintiendo, errando, escondiéndome, pero ustedes me mostraron que nunca es tarde para cambiar. Hoy sé que ya no soy el mismo, y no es porque esté libre de la prisión, es porque ustedes me liberaron por dentro». Cintia, con sus manitas sosteniendo el vaso de limonada, miró a los dos hombres frente a ella, el hermano que siempre había sido su héroe, aún cayendo tantas veces, y el guardia que arriesgó su vida por sus padres y que ahora se había convertido en un padre para ella. La sonrisa que dibujó fue tímida, pero sus ojos brillaban como estrellas. «Yo no quería nada grande, solo quería tener una familia, y ahora la tengo. Ahora estamos completos». El sol se reflejaba en sus ojos, como si la luz confirmara lo que estaban viviendo. La risa libre de Cintia, la lágrima discreta de Elías, la sonrisa orgullosa de Javier. Cada detalle de ese almuerzo era una celebración silenciosa de que el pasado no había vencido. El destino, con todos sus dolores, se había inclinado para que ellos se encontraran y renacieran juntos. Mientras el fuego de la parrilla crepitaba y el humo subía hacia el cielo azul, era imposible no sentir que algo más grande los envolvía. No estaban solo comiendo juntos, se estaban reconstruyendo, no estaban solo compartiendo carne y limonada, estaban sellando una alianza que ni el tiempo ni la tragedia ni las rejas podrían deshacer. En ese patio sencillo, 3 personas que antes cargaban heridas profundas descubrieron el verdadero sentido del milagro. No era solo curar un cuerpo, ni sobrevivir a un asalto, ni salir de prisión. El mayor milagro era estar juntos. Y, al brindar bajo el sol, entendieron que el amor finalmente había cosido todas las grietas. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.